Estamos alegres, Señor, porque tú has traído paz a nuestro corazón, libertad. Y queremos declarar con nuestra adoración, con nuestra alabanza, que tú nos has hecho libres y ha sido por esa obra en la cruz, Señor. Te exaltamos, Cristo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Nos ha hecho libres y ha sido por esa obra de la cruz que tú y yo hoy tenemos libertad. Hoy celebramos, hoy tenemos paz para con Dios. Ya no somos esclavos del temor, del pecado, por su libertad, Señor. Gracias, Señor. Declaramos, soy nueva criatura. Vamos, declaremos. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó del pecado. Aleluya. Amén. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, a adorarte. Reconocemos nuestra necesidad de ti y te adoramos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo. Y te pedimos, Señor, que tu presencia
coloque en nosotros esa seguridad, esa confianza, que podamos esperar pacientemente en ti, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente. Y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Queremos esperar en ti, Dios. Enséñanos esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente. Y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú tienes el control, Señor. No dudes de que el Señor tiene el control de cada circunstancia. Descansemos en Él, pongamos toda carga, todo peso en su presencia, y confiemos en que Él tiene el control. Su voluntad es agradable y perfecta, y hoy lo declaramos, Señor. Y esperaré pacientemente, y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia.
sea, tú siempre tienes el control. Tú tienes el control, Señor, y descansamos en ti. Descansamos en ti, Señor, porque tú tienes todo bajo control. Amén. Una fe que contagia. Damos gracias a Dios porque su palabra dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios ha provisto, Dios ha protegido, Dios ha estado guardando las familias, Dios ha estado sanando, Dios no se detiene, Dios sigue obrando. Y este año en el cual hemos escuchado tanto esa palabra de contagio, de contagiarse, de prevenir, hoy quiero que entendamos que la fe es contagiosa. Pero así como la fe es contagiosa, primero que quiero que recordemos que la incredulidad es una enfermedad del alma. Y esta enfermedad del alma es también muy pero muy contagiosa, y lo que trae desesperanza y desánimo. Recordemos los tiempos en los cuales Moisés envió estos 12 espías a reconocer la tierra prometida. Ya estaban cerca, ya iban a alcanzar esa promesa. Duraron 40 días en esa tarea, y cuando ellos llegan después de esos 40 días, dos de estos espías, Josué y Caleb, llegaron con un lenguaje de fe, llegaron con un lenguaje de esperanza, llegaron con un lenguaje en el cual ellos sabían que Dios era poderoso y era más grande que cualquier gigante, que Dios vencía gigantes. Pero la mayoría de ellos, los otros 10 espías, llegaron con un corazón lleno de desánimo, llegaron con un corazón lleno de incredulidad. Y cuando ellos hablan con el pueblo y hablan y les dicen al pueblo con sus palabras: no podremos subir contra aquel pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Y ellos empiezan a describir cómo se sentían cuando se vieron allí en ese lugar y observaron y conocieron los gigantes que estaban aquí en aquellas tierras. Y ellos dicen: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas delante de ellos. Y ellos hablaban de acuerdo a su parecer, hablaban de acuerdo a sus sentimientos, y el corazón se contagió del desánimo, se contagió con una facilidad, y de esa manera el pueblo empezó a gemir. La Biblia dice que ellos empezaron a llorar y empezaron a gritar: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá nos muriéramos en este desierto. Pero allí estaba Josué y Caleb tratando de tener un lenguaje de fe, tratando de contagiarlos de esa esperanza y de esa confianza en Dios. Pero definitivamente el pueblo se contagió más fácil de la incredulidad, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Por eso ese tiempo que ellos iban a durar de 40 días, Dios mismo estableció que por su incredulidad, por su murmuración y por su queja, entonces un día por año se multiplicara, y así pasarían 40 años, no para que esa generación entrara a la tierra prometida, sino para que la nueva generación entraran a poseer esas bendiciones que Dios tenía preparados para ellos. Por eso quiero que hoy miremos la importancia de tener una fe contagiosa, porque la fe también es contagiosa. Así como ese día se contagió el pueblo de desánimo y de desesperanza, quiero decirte hoy que también la fe es contagiosa, que la fe es poderosa. Y vamos a mirarlo allí en Marcos capítulo 2 versículo 1.
Allí relata cuando Jesús estaba en Capernaum. Allí estaba en una casa, y cuando las personas del sector escuchan que Jesús está en ese lugar, inmediatamente todos van hacia ese lugar, hacia esa casa, y la casa se llenó de mucha gente. Ya la gente no cabía, todos estaban allí apretados queriendo escuchar la palabra, porque Jesús les predicaba. Pero en el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Realmente estos 4 hombres que alzaron ese paralítico y que lo cargaron eran hombres que tenían una fe contagiosa, esa fe que tú necesitas para levantar tu hogar, esa fe que tú necesitas para levantar tu vida, esa fe que tú necesitas para levantar tu familia, esa misma fe que tú necesitas para levantar y sostener ese negocio. Estos 4 hombres todos se unieron en un mismo sentir, porque ellos creían que Jesús podía sanar a ese paralítico, y no se quedaron ahí meramente mirando, sino que tuvieron esa fe que contagia, una fe realmente que supera todo obstáculo, porque eso hace la fe. Cuando hay obstáculos, la fe supera todos los obstáculos, porque la fe es una fuerza sobrenatural que viene de parte de Dios para vencer gigantes, para sobrellevar cualquier tipo de situación. Es una fe la que estos hombres tenían, una fe de avanzada, era una fe impermeable a la crítica, era una fe que aún ella era impermeable a las diferentes circunstancias. Aún no le hacían caso a las malas noticias. Puedo llegar a pensar que algunas personas temerosas podrían decir: no, ¿cómo vamos a dañar el techo de esa casa? Y hubieran prevalecido los prejuicios antes que su fe. Pero la fe rompe muros, la fe rompe prejuicios, la fe abre camino, la fe hace que cosas sucedan. Y esa fe de estos 4 hombres inundó a este paralítico. Esta fe no era una fe conformista. Cualquiera podría pensar: ay, ese hombre lleva muchos años así, ya las cosas no pueden cambiar. Hay personas que tienen ese lenguaje de incredulidad: ay, él ya no va a cambiar, ella no va a cambiar, es difícil que él cambie. Puede que sea difícil, y es verdad, hay cosas que son difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Y ese día no fue imposible para estos 4 hombres creer, y al ellos creer hicieron que algo que humanamente se veía difícil se volviera algo extraordinario, se volviera un gran testimonio, porque tenían una fe que contagia, una fe que no se adapta al entorno. La fe no se acomoda al entorno, al contrario, la fe rompe el entorno. Y eso es lo que quiero que hoy miremos por esta palabra. Es una palabra que despierta nuestro espíritu y nos mueve a ir adelante, a avanzar, a no tener temor, más fe y menos miedo. Eso es lo que queremos ver por esta palabra. Entonces dice la Biblia: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí habían algunas personas que meramente tenían la teoría, pero no la práctica. Habían personas religiosas y llegaron a pensar: ¿y quién es este que perdona pecados? Pero el Señor Jesús, entonces, conociendo el corazón de ellos, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
Y a ti te digo, refiriéndose al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa. Entonces dice que él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Porque la fe que contagia es una fe activa, una fe que hace que veamos cosas que antes no podíamos ver, que hace ver cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido al corazón de hombre. Pero todas estas cosas son cosas que Dios tiene preparadas para quienes le aman. Y quienes aman a Dios, quienes aman a Jesús, quienes aman al Espíritu Santo tienen fe. Así como esos 4 tenían tanto amor a Jesús, le conocieron, sabían quién era, y de esa manera ellos querían que Jesús fuera glorificado. Y para ellos ese paralítico no era un problema. Para muchas personas ese paralítico podía ser un problema, pero para esos 4 el paralítico era una oportunidad para poder ver un milagro y para poder ver cómo Dios obra. Hay cosas que las personas pueden ver que son un problema, y cuando las personas son incrédulas, como esos 10 espías, y sí, es cierto, habían gigantes, pero también es cierto que Dios vence los gigantes. Todavía no estaba el testimonio de David, que había vencido a Goliat. Posiblemente esos 10 espías iban a ser ese primer testimonio de hombres que creyeron y que vieron cómo la gloria de Dios derribó gigantes, pero ellos no quisieron creer y le cedieron esa victoria a otros, porque eso hace la incredulidad, hace que las personas cedan victorias, que las personas cedan oportunidades. Estos 4 hombres no se dieron esa oportunidad para nada. Ellos cogieron a ese paralítico, lo trajeron a los pies de Jesús, pese a lo que fuera, tuvieran que después pagar ese techo, arreglar lo que tuvieran que hacer. Para ellos lo más importante era que era la oportunidad de ver la gloria de Dios. Yo no sé qué problema tú estás pasando, yo no sé qué es lo que las demás personas están viendo como un problema. Los incrédulos ven las cosas como un problema, pero los que tienen fe vemos las cosas como una oportunidad. Y hoy, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que quite toda venda y toda ceguera espiritual, para que tus ojos no vean problemas, sino que tus ojos puedan ver las diferentes situaciones que se presentan como una oportunidad en la cual podemos conocer cómo Dios obra, una oportunidad en la cual podemos darle gloria y honra a Él, y su nombre será glorificado, como lo hicieron estos 4 que por la fe vieron esa gran oportunidad. Santiago es un libro que habla acerca de la fe, porque a veces las personas confunden la fe con la religiosidad. A veces las personas creen que tener fe es ir a la iglesia. A veces las personas creen que tener fe es cumplir con un ritual, pero realmente tener fe es algo más grande que eso. La fe es algo más poderoso. La fe es algo especial, y por eso allí en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí Santiago está hablando acerca de personas que de pronto tienen un conocimiento vasto de la Biblia, o tienen un conocimiento de cómo orar, y tienen un conocimiento de cómo cumplir con ciertas tareas espirituales, pero no tienen la práctica, no tienen esa relación profunda con Dios, ese deleite. Cuando una persona no se deleita en la presencia de Dios, sino que las oraciones le cuestan, las oraciones como que para ellos representa un tiempo aburrido,
simplemente son personas que tienen quizá el conocimiento, que saben que deben orar, pero que no tienen la fe, esa fe suficiente para deleitarse, que cuando abre la Biblia tienen esa certeza de que Dios les va a hablar algo grande, porque nuestro Dios no habla cosas pequeñas, lo que Dios habla son cosas grandes, que cuando oran tienen la certeza de que la presencia de Dios está ahí en ese lugar, que la oración es una gran oportunidad, que la oración no es algo aburrido, al contrario, la oración es la que hace que las cosas difíciles o imposibles se hagan posibles. Y por eso Santiago dice: de pronto ustedes saben mucho, de pronto ustedes creen eso y saben que Dios es uno, pero les dice: los demonios también saben y ellos tiemblan, como diciendo, la fe es algo más que conocimiento, mas quiero decirles que la fe sin obras es muerta. A veces conocemos personas que nunca se aprendieron las tablas de multiplicar, pero todo lo multiplican. Como también a veces conocemos personas que son expertos y saben con facilidad, aprendieron las tablas de multiplicar, pero solamente restan. ¿Cuál es el problema? La diferencia no está en qué sabe o qué no sabe. La diferencia está en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso el versículo 25 dice: asimismo también Raab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y aquí Santiago hace referencia a otro tiempo en la Biblia. Moisés había enviado 2 espías a reconocer la tierra prometida, y de los 12 solo 2 creyeron y los otros 10 desanimaron el pueblo. Pero en los tiempos de Josué, cuando ya iban ahora en esa nueva generación que se había levantado, 40 años después, Josué no envía 12 espías, sino Josué envía 2 espías. Pero cuando estos 2 espías llegan allí a reconocer la tierra y llegan a Jericó, hay una mujer de esos territorios, una mujer que no es hebrea, se llama Raab. Era una mujer que la Biblia describe que era ramera, que muy posiblemente ella vivía allí en los muros de la ciudad. Una mujer que en su corazón tenía muchos vacíos, posiblemente cargaba muchos pecados, pero el día en que ella escuchó todos los milagros que Dios había hecho por el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, cómo esas plagas devastaron ese gran imperio y cómo el mar se había abierto en 2, entonces ella creyó. Y por esa fe, cuando ella creyó y van a perseguir a esos espías, ella los esconde porque ella creyó y les hace hacer una promesa. Y ella les dice: yo creo en el Dios que ustedes tienen, yo creo que Él es un Dios poderoso y yo creo que Él les va a entregar en sus manos a Jericó, y yo los estoy cuidando a ustedes y los estoy escondiendo porque quiero ser salva juntamente con mi familia. Por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella, por creer, tuvo una fe y no le dio miedo esconder los espías, no le dio miedo exponer su propia vida. Y en ese instante hubo ese pacto y ellos le prometieron eso, que ella iba a ser protegida en el momento en que ellos iban a tomar a Jericó, ella y los que estuvieran en su casa. Y así sucedió. Interesante cómo esta mujer, que aunque era extranjera, tuvo una fe poderosa, y cómo estos 10 primeros espías que en los tiempos de Moisés, viendo tantos milagros, viendo tanta gloria, les costó creer. Ella no había visto, ella solo había escuchado, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que el versículo 26 lo declara allí en Santiago, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque la fe no es ciega. La fe ve lo que los otros no ven. La fe sin obras es muerta.
Un día uno de estos hombres que eran muy estudiosos de la ley le pregunta a Jesús que quién es el prójimo, y entonces el Señor Jesús empieza a hablarle como de parábolas, y él empieza a hablar acerca de un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, y que ese hombre cayó en manos de ladrones, y no les bastó a los ladrones despojarlo, sino que también lo hirieron y lo dejaron como muerto. Y mientras que este hombre queda ahí en ese camino, entonces descendió un sacerdote, y el sacerdote lo miró, pero pasó de largo. El sacerdote conocía claramente la ley, era experto en las escrituras del momento, pero no le importó, pasó de largo. Igualmente pasó un levita, uno de los servidores del templo, y hizo igual que el sacerdote. Tanto el sacerdote como el levita, aunque todos los días estaban en el templo, aunque casi que vivían en el templo, tenían un problema, y es que conocían la teoría, pero les faltaba fe. Pero pasó un samaritano, pasó un hombre que cuando vio allí a su prójimo tirado en tierra, casi como muerto, él decidió ayudarlo. Y el versículo 34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahí el Señor Jesús pregunta: ¿quién de los 3 tuvo misericordia? ¿Quién de los 3 hizo misericordia? Y él no fue capaz de decir que había sido el samaritano, porque en su corazón había un rechazo hacia los samaritanos. Simplemente él dijo: hizo lo bueno el que tuvo misericordia de aquel hombre. Pero démonos cuenta cómo a través de esta parábola el Señor Jesús habla de la diferencia entre la religiosidad y la fe, porque nada tiene que ver la fe con la religiosidad. Muchas personas aún están en una condición de religiosidad y creen tener fe, pero no tienen fe. La fe es algo que va más a fondo. La fe no hace sección de personas. La fe es algo que ve con ojos diferentes. La fe ve con los ojos de Dios. La fe hace ver que toda prueba tiene una salida. La fe hace sentir que todo va a salir bien, porque Dios está con nosotros, porque le buscamos a Él, porque Él es nuestro ayudador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que el que tiene verdadera fe influencia, no se deja influenciar. El que tiene verdadera fe contagia, no se deja contagiar. Aún en los tiempos de Jeremías, Dios hablaba eso al corazón del pueblo. En Jeremías 15:19, Dios le decía al pueblo: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Está diciendo: tienes que tener una fe contagiosa. Ahora, ¿cómo Dios no va a tener fe si Dios ha creído en nosotros? Eso es tener fe. Dios ha creído en cada uno de nosotros. Él está diciendo a alguien que no se ha convertido: si tú te conviertes, te restauraré. Eso es tener fe. Dios está hablando y está diciendo: yo veo que el que no se ha convertido se va a convertir y se va a restaurar. Y no solamente se va a restaurar, sino va a estar siempre delante de mí. Dice: si entresacares lo precioso de lo vil. O sea que el Señor está diciendo: tú tienes cosas viles, pero Él tiene la fe de que podemos sacar lo precioso, podemos entresacar lo precioso de lo vil. Dice: Él tiene la fe de que nosotros seremos como su boca. Un día
Dios ha puesto los ojos en ti. Hay personas que piensan y dicen, pero Dios, ¿qué ve en mí? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Sabe por qué Dios te escogió? ¿Sabes por qué Dios te llamó? Dios nos escogió y Dios nos llamó porque Él tiene fe, y una fe que no avergüenza. Los que confían en Él jamás serán avergonzados. Una fe que transforma, una fe que genera cambios. Por eso termina diciendo, conviértanse ellos a ti, que seas tú el que los contagies a ellos de fe. Así como los 4 contagiaron a ese paralítico, ellos no tuvieron fe solamente para sus milagros personales, sino que Jesús sanó al paralítico por la fe de ellos. ¿Puedes imaginar tener una fe contagiosa? Tener esa fe que hace que las demás personas quieran estar al lado tuyo para contagiarse de eso que Dios ha colocado en tu vida. Cuando hablamos de contagio, dice, estamos en tiempos de mantener ese distanciamiento físico, allí 2-3 metros de distancia, porque de pronto nos contagiamos. Pero cuando alguien tiene fe, todos quieren estar cerca a Él, así como Jesús, que llegó a esa casa y todos los que supieron que Él estaba en esa casa llegaron a ese lugar, porque el Hijo de Dios tenía fe, y por la fe Él hizo cosas extraordinarias en la vida de cada una de las personas que se acercaban a Él. Eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él le dijo a los discípulos: ustedes no se sorprendan de cómo el Padre me usa, porque aún cosas mayores de las que han visto ustedes harán en mi nombre, en el nombre de Jesús. Espero que lo creas, espero que ahí escribas en el comentario: yo creo, yo tengo fe, yo tengo una fe contagiosa, y vas a darle gracias a Dios porque Él te ha llamado y Él te ha escogido, porque Él tiene fe. Así que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Los 4 que estaban con el paralítico no se dejaron contagiar del desánimo del paralítico. Al contrario, ellos le infundieron vida al paralítico, porque el justo vivirá por la fe. Por eso Josué y Caleb fueron los únicos 2 que vivieron y entraron a la tierra prometida, porque el justo vivirá por la fe. Amado Dios, enciende hoy ese fuego en cada corazón. Hay personas, Señor, que sé que están viendo esta palabra y que en algún momento fueron personas fuertes en la fe, pero se dejaron enfriar espiritualmente, se dejaron convencer por las circunstancias, se dejaron llevar por los ojos naturales, y esa fe empezó a flaquear. Pero hoy, Señor, retomamos, y te pido, Padre Santo, que avives esa fe en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, que esta fe contagie, que nosotros seamos de los que impartamos sanidad, de los que impartamos liberación en el nombre de Jesús, de los que impartamos victoria, de los que hagamos que esos milagros sucedan en el nombre de Jesús. Dios te está llamando a tener fe, y una fe que se mueve, una fe que carga paralíticos en sus hombros, una fe que lleva las pruebas de otro pero no se cansa, porque el que tiene fe tiene energía, tiene fuerza sobrenatural. Hay cosas que tú estás cargando. Hay gente que dice: ay, yo estoy cargado. Sí, te sientes cargado y fatigado porque estás caminando sin fe, pero cuando tú tienes fe, tú tienes una fuerza, eres como robusto, eres como una persona como los búfalos, que tienes fuerzas, que Dios multiplica tus fuerzas como las del búfalo. Así tienes la capacidad de llevar no solamente tu carga, sino la carga de otras personas, y así no solamente ves tu milagro, sino ves cómo milagros suceden en otros por tu fe. Por la fe de ellos Jesús los sanó. Hoy en el nombre de Jesús creo esta palabra,
que por tu fe otros serán sanos, que por tu fe otros serán salvos, que por tu fe otros serán restaurados, que por tu fe otros entresacarán lo precioso de lo vil y se convertirán en predicadores. Creo que por tu fe otros se van a convertir, se van a añadir allí a ese número de personas que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy esta palabra está inundando nuestro corazón de fe. No somos como los 10 espías que murieron en el desierto, no somos como ese pueblo que lloró y anheló morirse. No, somos como Josué, somos como Caleb, somos como esas personas que decidieron creer y vieron, como creyeron lo vieron. Por eso el Señor Jesús les decía a las personas: sea hecho conforme a tu fe. Créelo, míralo, créelo y lo verás. Créelo y lo verás. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. La alegría de volver. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. La Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana en Yopal, Casanare, ajustándose a todas las medidas de bioseguridad dadas por el Gobierno Nacional, ha implementado dentro de sus instalaciones todos los protocolos de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia producida por el COVID-19, cumpliendo con el aforo permitido y el distanciamiento físico de 2 metros entre persona y persona. Desde casa debes realizar el registro previo de inscripción por WhatsApp, donde confirmes tu actual estado de salud y asegures tu ingreso al servicio correspondiente. No olvides llegar 30 minutos antes para cumplir los protocolos de desinfección. Es indispensable utilizar tapabocas antes, durante y después del servicio y confirmar no tener síntomas o contacto directo con personas contagiadas. Uno de nuestros servidores confirmará tu temperatura sin tener contacto físico. En zona de información se confirmará tu inscripción previa y se te indicará el número de silla de ubicación dentro del templo. En la puerta de ingreso encontrarás tapetes de desinfección para la suela de tu calzado. Igualmente, gel antibacterial o alcohol para la adecuada desinfección de tus manos. En nuestra ruta de ingreso encontrarás diferentes puntos de alfolí para depositar tu sobre, evitando cualquier contacto físico. Nuestros servidores te indicarán la ubicación de tu silla asignada en la zona de información. Durante el culto, evita cualquier desplazamiento dentro del auditorio. Al finalizar, es importante seguir las instrucciones de nuestros servidores, conservando siempre el distanciamiento físico de 2 metros, evitando aglomeraciones en la calle y conservando el tapabocas hasta llegar a casa. Cuando celebremos más de una reunión, habrá un intervalo de 1 hora entre cada servicio para realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones y permitir el nuevo ingreso. Nuestros servidores son un equipo capacitado para lograr que nuestros cultos se desarrollen con la mayor seguridad posible. Es indispensable seguir sus sugerencias, ya que su tarea es velar por el bienestar de todos. Juntos hacemos del templo un lugar seguro.